Y usted comprenderá que como la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en ese punto, entonces no va a tener recta tangente. ¿Sí? Entonces, consideremos la función f de x igual valor absoluto de x. ¿Se acuerda de la función valor absoluto? ¿Qué es valor absoluto? Repasemos. ¿Qué es valor absoluto? Valor absoluto es x cuando x es positivo o cero. Y es menos x cuando x es negativo. ¿Eso qué hace? Que el valor absoluto siempre sea positivo. ¿Ya? Hágame pregunta. ¿El tiro si no entendió eso? ¿Ya? X mayor que 0, mayor o igual que 0, o X menor que 0. A ver, les voy a hablar un poquito del valor absoluto para que nos vayamos familiarizando de esto. El valor absoluto, como definición, no como calcularlo, ahí yo puse cómo se calcula, ¿ya? Como definición, es la distancia que hay entre un número y el cero. ¿Ya? Valor absoluto de x es la distancia al cero. Entonces, por ejemplo, si el número vale 3, su distancia al cero es 3, ¿cierto? Pero si el número vale menos 3, su distancia al cero también es 3. ¿Sí? Entonces, si el número vale menos 3, ¿qué le tengo que poner? Menos 3. Y eso me da 3. ¿Sí? También, si usted quiere, hay otra definición que también es buena, que es la siguiente. El valor absoluto de x es la raíz de x cuadrado. ¿Sí? Ahí pasa a ser positivo. ¿Ya? Pero en realidad lo importante es que se acuerde que es la distancia al cero. ¿Por qué? Porque el valor absoluto no solamente se ve en los reales, sino que también se puede ver en los complejos. La unidad 6 de matemática 1, trigonometría y números complejos, ahí uno veía el valor absoluto de un número complejo y lo tenía que sacar usando el teorema de Pitágoras, porque los complejos están en un plano. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto? Que cuando el número es positivo, ¿qué va a valer? Y igual x. En cambio, cuando el número es negativo, va a ser y igual menos x, ¿cierto? Menos x. No, menos x nomás. Ya, para los positivos, entonces es una recta, ¿la conocen? Y igual x, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es esa recta? Y igual x. ¿Sí? Y arriba, y X va para el lado. Ya, es la recta que pasa por el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, etc. O sea, una recta que va en 45 grados así, ¿cierto? Correcto. Esta de acá sería y igual x. Es una recta, no tan recta, pero... Ya, es una recta así. En cambio, cuando es negativo, la recta ya no es y igual x, sino que es y igual menos x. Que es como esa, pero para el otro lado, con pendiente negativa, así. Y ahora note la punta que quedó ahí. ¿Sí? Ya, ahora, imagínense que yo quisiera trazar la recta tangente ahí. Ah, ya entendí. ¿Qué va a pasar? Podría ser esa, ¿cierto? Pero también podría ser esa. O podría ser esa, o podrían ser un montón de rectas tangentes distintas, porque en este punto, al haber una punta, tengo un montón de... Tengo para jugar ahí, ¿cierto? Por la tangencia. En cambio, cuando es suave, no puedo. Paso justo tangente, nomás y listo. Como allá, ¿sí? Ah, ya entendí. ¿Se entiende por qué no puede tener tangente cuando hay una punta, o no? Sí. Porque no puedo pasar tangente así, no, puedo pasar así, tangente así, de un montón de formas. Si usted quiere, no me diga que no hay, sino que hay infinitas. Y que haya infinitas no me sirve, yo quiero una. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo vamos a ver que esto es cierto? De que no tiene derivada. Porque esto lo hicimos con un monito y después, en algún momento les voy a decir que esto de andar mirando monitos en realidad en matemática sirve, pero no es, digamos, definitorio. ¿Ya? Y se lo voy a explicar con un ejemplo muy parecido a este. Ya, entonces, ¿cómo sería la derivada? Lo que queremos saber es cómo es f' evaluado en 0. Aquí estoy en el 0, ¿cierto? Aquí estoy en x igual a 0. Entonces quiero saber
cómo es la derivada cuando uno la evalúa en el cero. Si usted se da cuenta, si usted deriva por el lado derecho, y igual a x, ¿qué le daría? Al derivar una x, ¿cuánto le da? 1. Y por el lado izquierdo, y igual menos x, ¿cuánto le daría? Menos 1. Ya, entonces como que hay que sospechar de eso, ¿cierto? No le está dando la misma derivada por los dos lados. Ya, entonces, ¿qué sería esto? Recuerda, el límite, ¿cómo era esto? El límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de x más h menos f de x partido por h. ¿Sí? El problema es que como yo estoy parado en el 0, f de x más h puede ser 0 más h, digamos. De hecho aquí ya no tengo para qué ponerle x vale 0, ¿cierto? Entonces no le pongamos x, pongámosle 0. ¿Sí? Y aquí tendría que ponerle entonces también 0. Ya, f de 0, bueno, esto me va a quedar así, no sé si se da cuenta, me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de f de h partido por h, porque f de 0 es 0, ¿cierto? ¿Me queda eso? ¿Sí? ¿Está bien? Pero h, yo me puedo haber corrido h para acá, ¿cierto? O también podría haber corrido h para el otro lado, ¿no? Entonces, tengo que tomar dos casos. ¿Se acuerda del límite lateral? Entonces, vamos a ver, en este caso, el límite por la izquierda. Aquí tenemos dos casos. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de h partido por h. Bueno, f de h, ¿qué es a todo esto? La función es valor absoluto. Entonces me va a quedar valor absoluto de h partido por h. Si estoy por la izquierda, significa que estoy por los números menores que 0. Por lo tanto, son negativos. Eso significa que la h es negativa. Si la h es negativa, por esto me daría, ¿qué cosa? El límite cuando h tiende a 0 de menos h partido por h. Y eso, supongo que todos estarán de acuerdo conmigo, que es menos 1. ¿Sí? Simplifico y me da menos 1. Y usted sabe que el límite de un número es el mismo número, así que da menos 1. En cambio, cuando voy por la derecha, el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De valor absoluto de h partido por h, me va a dar entonces, ahí este 0 más, voy por la derecha. Entonces este sería el límite cuando h tiende a 0. Como voy por la derecha, la h entonces ahora es positiva. Y cuando la h es positiva, según lo que tenemos acá por definición de valor absoluto, esto me daría h partido por h. Y eso es 1. Entonces ahora usted se da cuenta que los límites laterales son distintos. Y si los límites laterales son distintos, usted sabe que entonces el límite no existe. ¿Sí? Y que el límite no exista, ¿qué estábamos sacando nosotros? Estábamos sacando la derivada en 0. Significa que entonces que esta función no tiene derivada en 0. Después, cuando uno hace matemáticas de un nivel un poquito más alto, diría que tiene derivada por la izquierda y que tiene derivada por la derecha, pero que no tiene una derivada total ahí en 0. Digamos, no sé si se le llama total, pero no tiene una derivada de verdad por los dos lados. ¿Ya? Tiene una por un lado y otra distinta por el otro lado. Para que la derivada exista, tendría que ser la misma por los dos lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos de todo esto? De todo esto obtuvimos que f' en 0 no existe. ¿Y por qué no existe? Porque ahí hay una punta. ¿Sí? Eso me dice inmediatamente que cuando yo quiero tirar la recta tangente acá, la pendiente de mi recta podría ser así, o podría ser así, o podría ser así, o cualquier valor de ello. En cambio, cuando una función es suave, ¿sí? Si una función es suave y uno quiere tirar una recta tangente, fíjese, no, esa se cae. Pero si una función tiene la suavidad suficiente, como la que acabo de hacer ahí, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere tirar la recta tangente, uno elige el punto donde va a tirar la recta tangente y la recta tangente queda única.
¿Ya? A eso me refiero con que la función tiene que ser suave. ¿Ya? Pero hay rectas que atraviesen, que crucen la... Sí, pero en estos momentos no estamos interesados en eso. ¿Ya? ¿Qué te lo cruza? La tangente lo cruza. La tangente no cruza por lo menos localmente. Aquí no. Pero esta función, nadie me dice que aquí no podría ir para abajo, acá por ejemplo. Y aquí esta entonces igual la terminaría cruzando por acá. ¿Sí? Pero eso no nos importa, nos importa ahí cerca ese punto. Ya. Y ahora, entonces ahora que ya les puse ese ejemplo, para que vean que no todo es tan así, tan fácil, o tan como quisiéramos nosotros. Ahora les quiero contar entonces una historia para que se den cuenta por qué uno no se puede guiar por el puro monillo. ¿Ya? Nosotros hablamos de funciones continuas, ¿se acuerdan, no? Sí. Una función continua intuitivamente para nosotros era una función que uno no tenía que levantar el lápiz cuando la dibujaba. Por ejemplo, esta sería como continua porque la puedo hacer en un solo trazo. Esta también sería continua porque la puedo hacer en un solo trazo. Y esta también es continua porque la puedo hacer sin levantar el lápiz. Y no sé si se acuerdan que las funciones discontinuas eran así. Yo tenía aquí, no sé, pues tenía una cosa ahí y después ahí, y ese era un salto, ¿cierto? O también tenía funciones discontinuas que eran como así. Por ejemplo, así. ¿Sí? Ahí sería infinito, para acá sería menos infinito. ¿Qué otro tipo de funciones discontinuas tenía? Esa era porque sería infinito. Había unas que tenían discontinuidad reparable. ¿Se acuerda que uno podía tapar el hoyito? Y hay un tipo de discontinuidad del que yo no le hablé, o quizás sí le hablé, pero no mucho porque es la más difícil de todas, que es el tipo de discontinuidad cuando la función como que empieza a oscilar demasiado rápido, como el caso de seno de 1 partido por x. La función seno de x usted la conoce así, se porta bien, todo, pero cuando usted hace seno de 1 partido por x, al acercarse a 0, 1 partido por x se va a infinito, ¿cierto? Entonces la función empieza a hacer su periodo de oscilación cada vez más rápido. Entonces el seno venía por acá, venía así por ejemplo, y después empieza a ser así. Y por el otro lado también, hace eso mismo, y después como que un poquito menos, y ya, ¿sí? Entonces ese tipo de discontinuidad es un tipo de discontinuidad que es más difícil y que nosotros no vamos a tratar mucho en este curso. Pero esos dos tipos de discontinuidad que vimos ahí son tipos de discontinuidad que ya hablamos alguna vez. ¿Y nosotros en qué nos fijábamos? Nos fijábamos en que si uno levantaba el lápiz, entonces la función era discontinua, ¿cierto? Ya, entonces, por ahí, por el año 1870 creo que fue, o 1880, no sé, no tengo bien las fechas, Karl Weierstrass, que fue un matemático alemán bien prominente, creó una función que era continua, ¿ya? Continua, pero que no era derivable en ningún punto. Aquí hicimos una función continua que no es derivable en un punto. Ahí nomás, porque ahí está la punta, ¿cierto? Ahora, supongo que ustedes se dan cuenta que si yo me lo imagino gráficamente, para formar una punta necesito dos pedacitos de trazo, ¿o no? Necesito esto. Si quiero una punta, necesito un pedacito así y otro así. Bueno, no tienen por qué ser rectos, podría ser un pedazo así y uno así, ¿cierto? O no sé, podría ser así también, así. Pero no sé si se da cuenta que en todos los demás puntos donde no está la punta, sí hay recta tangente. Sí hay derivada. Yo podría tirar la recta tangente aquí, sí, podría tirar la tangente ahí, sí, ahí también, ahí también, ahí también. En todos los demás puntos puedo tirar derivada, excepto donde se formó la punta. ¿Sí? Ahí no hay derivada, donde está la punta. En todas las otras partes, si yo tengo una recta, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente es la misma recta, así que tiene derivada todo el rato. Si tengo una curva, le puedo tirar rectas tangentes donde yo quiera, ¿cierto? Pero cuando hay una punta, ahí no puedo, ahí no hay derivada. Ahora quiero repetirle lo que le acabo de contar recién. Karl Weierstrass hizo una función continua, o sea, se supone que uno no levanta el lápiz y dibujarla,
que no es derivable en ningún punto. Acabamos de ponernos de acuerdo en que si queda una punta, necesito dos trazos, y por lo tanto la función va a ser derivable en todo ese pedazo y en todo ese pedazo allá, menos en ese punto. Puede imaginarse gráficamente una función continua que no es derivable en ningún punto. No sé si se da cuenta que en cada punto debería haber una punta. En cada punto debería haber una punta. No, es que es una función que va del intervalo de los reales a los reales, no es un puntito nomás, ¿sí? No, es un intervalo, una función continua. Tengo un intervalo AB y mi función aquí en AB no es derivable en ningún punto. Ya, supongo que ya se ha dado cuenta que eso no se puede graficar. No se lo puede imaginar. ¿Por qué? Porque cada vez que se imagina una punta, ¿qué pasa? Hay dos pedacitos donde sí es derivable. Esto llevó a toda una crisis en matemática. Bueno, no eso solamente, varias cosas que pasaron durante el último tercio del 1800. ¿Ya? Antes la matemática se había fundamentado en la geometría, en la intuición geométrica. Uno miraba el gráfico y decía, esto va a pasar. Que es como vamos a hacer nosotros ahora en nuestro curso de cálculo. Vamos siempre a mirar las cosas geométricamente. Pero si uno lo mira un poquito más allá, como lo que hizo Weierstrass, se da cuenta que en realidad la intuición geométrica sí es importante, pero no es probatoria. ¿Sí? No es algo que me diga sí, esto es lo que está pasando de verdad. De hecho, tuvo que fundamentarse la matemática toda de nuevo después de los descubrimientos de Cantor, de Peano y de Weierstrass.